¿Alguna vez imaginaste lo que sucede cuando un médico racional, escéptico y completamente entregado a la ciencia se enfrenta a relatos de curas imposibles que llegan desde todas las direcciones del imperio? Este hombre existió. Se llamaba Lucas. Y su historia comienza con preguntas, pero termina con una fe que cruzaría siglos. Hoy conocerás el despertar de un hombre que vio lo imposible con sus propios ojos y decidió registrar todo, cada detalle, cada lágrima, cada milagro. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia cambiará la forma en que ves la fe, la duda y la misión de contar la verdad. Si valoras historias reales que inspiran el alma, suscríbete ahora y activa la campana. Vamos juntos a revivir el momento en que un médico encontró no solo milagros, sino que se encontró a sí mismo. Era el 9º año del reinado de Claudio César, y el Imperio Romano avanzaba soberano sobre territorios y culturas con la precisión de una maquinaria forjada en hierro y sangre. En medio del murmullo de las ciudades helenísticas, donde la filosofía aún se mezclaba con el comercio y los dioses convivían con la política, había un hombre diferente. Se llamaba Lucas, un médico nacido en Antioquía, educado en las tradiciones de la medicina griega y conocido por su mirada atenta, manos firmes y diagnósticos meticulosos. Alto, con barba bien cuidada y voz contenida, llevaba un semblante austero, moldeado por la disciplina de la razón y el silencio de las madrugadas dedicadas al estudio. Lucas confiaba en los métodos que había aprendido con maestros como Hipócrates y Galeno y aplicaba hierbas, ventosas y reposo como forma de combatir la enfermedad. Era respetado, pero solitario. Sus convicciones reposaban sobre pilares sólidos: observación, repetición, evidencia. En aquel tiempo, rumores recorrían los mercados y las polvorientas calles del oriente del imperio. Se hablaba de un hombre judío, carpintero de origen, que recorría villas olvidadas curando a ciegos, paralíticos, leprosos e incluso, según algunos, devolviendo la vida a los muertos. Lucas, como tantos de su formación, desestimaba tales relatos como delirios de gente simple o distorsiones de narrativas populares. Sin embargo, algo comenzó a inquietarlo. Los relatos, aunque dispersos, eran demasiado coherentes para ser descartados por completo. No provenían de un solo lugar o pueblo. Llegaban de soldados, comerciantes, viudas y peregrinos. Algunos hablaban con entusiasmo, otros con reverencia. Pero había un rasgo común. Todos relataban transformaciones radicales, físicas, emocionales, espirituales. Lucas comenzó entonces a hacer lo que sabía: observar, escuchar y anotar. Primero, en pedazos de papiro olvidados. Después, en un cuaderno que guardaba entre sus túnicas, protegido como un secreto. Lucas empezó a frecuentar los mercados con mayor atención. Antes, sus ojos buscaban síntomas físicos: palidez, temblores, ojos amarillentos, manos temblorosas. Ahora buscaba historias. Presentaba como médico. No se prefería escuchar de manera anónima, mezclándose entre artesanos, mujeres que vendían telas y viajeros que buscaban refugio. En una tarde sofocante, sentado cerca de la fuente central de Antioquía, escuchó a un anciano judío de habla temblorosa contar a un grupo de niños sobre un viaje que había realizado a Judea. Según él, había presenciado la cura de un niño ciego de nacimiento. Dijo que el hombre, ese Jesús, escupió al suelo, hizo barro con la tierra y aplicó sobre los ojos del chico. Luego mandó que se lavara en un tanque llamado Siloé, y el niño volvió a ver. Los niños se rieron, algunos incrédulos, pero Lucas no. Había algo en el tono de aquel anciano que escapaba a la mentira común, una especie de reverencia
que no nacía de la imaginación, sino de la memoria. Lucas formuló preguntas cuidadosas, anotó nombres, fechas aproximadas, detalles de la geografía. Por la noche revisó todo bajo la luz temblorosa de la lámpara, con los ojos cansados, corazón encendido. Conforme pasaban los días, las historias se multiplicaban. En un puerto de Cilicia, escuchó a un marinero robusto, con manos callosas y un ojo cubierto por un paño de lino grueso, narrar cómo vio a una mujer acometida por fiebre y delirio, ser curada simplemente por la cercanía de Jesús. Ni siquiera habló, solo la tocó, dijo el hombre, mientras masticaba un higo seco con los dientes ennegrecidos. En otra ocasión, una esclava siria liberada contó sobre la resurrección de un joven llamado Lázaro, enterrado hacía 4 días en Betania. Lucas, aunque incrédulo, notaba la consistencia de los relatos, nombres específicos, localizaciones verificables, elementos que podían ser confrontados. Comenzó a organizar sus anotaciones en categorías: tipo de enfermedad, duración, método aplicado, reacciones presenciadas. Era como armar un rompecabezas, pero uno cuyas piezas parecían trascender la lógica médica. Lo más inquietante era el patrón de todos esos eventos. Ninguno de ellos parecía motivado por lucro, prestigio o truco. No había rituales elaborados ni exigencias previas. Bastaba una mirada, una palabra o un toque. Lucas, acostumbrado a mediciones, diagnósticos y reacciones químicas, se encontraba ante algo que desafiaba no solo su práctica, sino su estructura del mundo. Aún no creía, pero tampoco podía ignorar. La inquietud que crecía en Lucas no era solo intelectual, era como una presión sorda, constante, que apretaba su pecho cada vez que posaba la mirada sobre un enfermo sin solución. Lo que antes aceptaba como limitaciones naturales de la medicina, ahora parecía insuficiente. Comenzó a repasar casos antiguos: la mujer con úlcera hemorrágica que no sobrevivió al segundo mes, el niño con fiebre intermitente cuya respiración cesó en sus brazos, el anciano herrero con heridas profundas en la pierna que se pudrieron hasta el final. Eran recuerdos que siempre dolían, pero que había aprendido a soportar con dignidad. Ahora, sin embargo, algo lo impulsaba a imaginar qué habría sido de aquellas vidas si aquel hombre, Jesús, estuviera allí. Esa idea lo inquietaba profundamente. Era como admitir un fallo en su profesión, una impotencia que jamás quiso reconocer. Sin embargo, ya no podía callar la pregunta: ¿y si es verdad? Comenzó a registrar no solo los relatos que escuchaba, sino también sus reacciones a ellos: dudas, vacilaciones, contrastes con casos que había tratado personalmente. Estaba, sin darse cuenta, redactando algo más profundo que un diario de campo. Estaba construyendo el inicio de una confesión. Fue durante una caminata por las colinas cercanas a la ciudad que Lucas escuchó, por primera vez, algo que no era solo un relato de cura, sino una revelación sobre el carácter de aquel hombre llamado Jesús. Un viajero, vendedor de especias, contó con sencillez sobre un encuentro que había presenciado en Naín. Una viuda, única sostén de la casa, lloraba ante el cortejo fúnebre de su único hijo. Jesús se acercó, tocó el esquife y dijo simplemente: «Joven, te digo, levántate». Y el muerto se sentó y comenzó a hablar. Hasta entonces, Lucas se concentraba en los efectos físicos de los eventos, en los síntomas antes y después. Pero aquella escena lo atravesó por otro motivo. Se preguntó por qué alguien interrumpiría un luto. ¿Por qué acercarse a un dolor ajeno con tanta autoridad? Aquello no era solo un milagro, era compasión encarnada. Lucas anotó cada palabra, pero esta vez con la mano temblorosa. No por
y miedo, sino porque comprendía, aunque vagamente, que aquella historia no hablaba solo del muerto que se levantó. Hablaba también de una medicina que él, Lucas, jamás había practicado, la cura que devuelve sentido, no solo latidos. En los días siguientes, Lucas se entregó a estudiar los relatos como un científico obsesionado. Instalado en una sala al fondo de su propia residencia, rodeado de frascos de bálsamos, instrumentos quirúrgicos y pergaminos inconclusos, comenzó a construir un catálogo. Lo llamó, en su mente, Ocurrencias Extraordinarias, aunque nunca escribió ese título en ningún lugar visible. Las paredes estaban cubiertas de estanterías y, en ellas, papiros atados con tiras de cuero que identificaban cada testimonio. Mujer con flujo de sangre, cura tras tocar su vestidura. Leproso curado en una aldea de Galilea. Ciego de Jericó. Relato de tercer grado. Lucas anotaba detalles con precisión clínica. Tiempo de enfermedad, ambiente, palabras exactas pronunciadas, reacciones físicas y emocionales tras el acontecimiento. El lenguaje era neutro, pero la cantidad creciente de documentos comenzaba a pesar sobre su convicción. Por la noche, al repasar los relatos, sentía como si fuera invadido por una especie de presencia silenciosa, no mística pero inevitable, algo que no podía ser medido ni negado. Fue en medio de ese proceso que escuchó una información que lo cambiaría todo. Un comerciante de Frigia, al saber del interés de Lucas, comentó con naturalidad: «Deberías escuchar a sus seguidores. Dicen que muchos aún viven y andan por ahí contando lo que vieron». Esa frase, dicha casualmente entre sorbos de vino agrio, cayó sobre Lucas como una revelación práctica. Hasta entonces había oído solo rumores de segunda o tercera mano, pero la idea de encontrar testigos directos encendió en su espíritu una urgencia nueva. Si aún había vivos que habían visto a Jesús actuar con sus propios ojos, ya no bastaba con oír ecos. Era preciso escuchar la fuente. En los días siguientes, Lucas consultó contactos, pagó por información, trazó rutas probables, descubrió nombres: Pedro, Juan, María de Magdala. Pero fue otro nombre el que comenzó a surgir, repetido por diferentes voces, cargado de respeto y controversia: Pablo. Se le describía como alguien que, antes, perseguía a los seguidores de Jesús con furia implacable, pero que ahora recorría las ciudades predicando sobre él con una convicción inusual. Lucas se extrañó. ¿Cómo es que un perseguidor convierte en apóstol? ¿Cómo es que un hombre abandona su pasado por una fe que antes trataba de destruir? El instinto que siempre lo había guiado como médico, el de llegar a la raíz del problema, ahora lo llevaba por un camino aún más incómodo: conocer a Pablo. Lucas tardó más de 2 semanas en encontrar una pista concreta sobre el paradero de Pablo. Durante ese tiempo recorrió ciudades menores, se hospedó en posadas ruidosas, comió pan duro y durmió sobre paja. Su apariencia, antes limpia y precisa, fue dando paso a un semblante cansado, pero determinado. Finalmente, en un callejón estrecho en las afueras de Tarso, encontró a un hombre sentado junto a una carreta volcada, con la respiración pesada y los brazos cubiertos de rasguños y hematomas recientes. La túnica, sucia de polvo, ocultaba parcialmente una cicatriz en el hombro izquierdo, y sus ojos semicerrados luchaban contra el dolor. Lucas reconoció de inmediato las señales de agotamiento extremo y las lesiones causadas por agresión. Se acercó despacio, sacó de su bolsa un frasco con ungüento de mirra y hojas de malva y, sin decir palabra alguna, comenzó a tratar las heridas. El hombre, aún sin aliento, solo observaba. Cuando el dolor disminuyó, murmuró con una leve sonrisa:
¿Eres médico? Lucas asintió con un gesto contenido. Entonces, fuiste tú a quien Dios envió hoy. Fue allí, en esa esquina olvidada por Roma y por el tiempo, donde Lucas conoció a Pablo. No como un predicador ante multitudes, ni como una figura inspiradora, sino como un hombre herido, cansado y agradecido. En los minutos siguientes, entre la limpieza de las heridas y el pesado silencio de la noche, nació entre ambos una conexión que no requirió muchas palabras. Lucas, acostumbrado a evaluar pacientes antes de confiar, percibió algo inusual en aquel hombre, una firmeza que no provenía de la fuerza física, sino de una convicción casi palpable. Cuando Pablo finalmente habló de sí, su voz era baja, pero cargada de significado. Contó sobre el camino a Damasco, sobre la intensa luz que lo cegó y la voz que había oído llamando su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habló también de las escamas que cayeron de sus ojos días después, pero más que eso, de lo que se desprendió de su interior: la ceguera del orgullo, la rigidez de una religión sin amor, la certeza de que estaba en lo correcto al perseguir a los seguidores de Jesús. Lucas escuchó sin interrumpir, con los dedos aún manchados con la sangre seca de las heridas recién atendidas, y por primera vez, desde que comenzó su viaje de investigación, sintió algo distinto. No era asombro ni duda, era respeto, y quizá, aunque aún no lo admitía, esperanza. A la mañana siguiente, Pablo ya estaba de pie, aunque con pasos lentos y el cuerpo aún resentido por los golpes. Lucas insistió para que descansara un poco más, pero el hombre se negó con gentileza. «Hay muchos esperando una palabra. No puedo parar», dijo, mientras improvisaba una venda en el tobillo, con tiras de su propia túnica. Lucas lo observaba con creciente fascinación. Había en Pablo una intensidad que desafiaba su lógica. Ese hombre no era carismático en el sentido habitual. Su manera de hablar era directa, a veces dura, y su rostro mostraba marcas de sufrimiento, no de gloria. Pero cuando comenzó a relatar con más detalle su conversión, Lucas percibió algo que nunca había oído en ningún testimonio hasta ese momento: la conciencia de la transformación. Pablo hablaba de sí mismo como alguien que había estado muerto en vida y que había sido llamado a la existencia. No usaba palabras rebuscadas, ni trataba de convencer, simplemente contaba. Contaba como si la verdad estuviera allí, evidente, esperando ser dicha. Y esa sencillez desconcertaba al médico, que había pasado años buscando verdades por medios complejos. Después de compartir una comida sencilla, pan amanecido, dátiles secos y un poco de vino, Pablo se volvió hacia Lucas y con una mirada firme hizo una propuesta que sonó más como un llamado. «Ven conmigo. Si quieres conocer a Jesús, ven conmigo. Escucha a quienes anduvieron con él. Mira con tus propios ojos». La frase quedó suspendida en el aire por unos segundos, como si el tiempo hubiese vacilado. Lucas no respondió de inmediato. Pensó en su casa, en los pacientes que había dejado, en los registros esparcidos en la sala del fondo. Pensó también en los relatos que había oído, en las dudas que lo corroían y en la extraña paz que sintió al cuidar a Pablo la noche anterior. Su silencio fue interrumpido por el sonido de una vasija siendo llenada por una mujer a lo lejos. Era como si el mundo siguiera su ritmo habitual, ajeno a la decisión que se formaba en el corazón de un hombre. Finalmente, Lucas respondió solo con un asentimiento. No había un plan, ni promesas, pero había un paso, y él estaba dispuesto a darlo. Aquella misma tarde, al empacar sus pocos enseres y colocar sus pergaminos en una bolsa de cuero, Lucas aún no sabía lo
¿Qué encontraría? Pero sabía que ya no podía vivir solo con preguntas. Partieron al amanecer, cuando el cielo aún era un manto pálido y las calles de la ciudad no eran más que sombras dormidas. Lucas llevaba una bolsa sencilla con instrumentos médicos, un rollo de tela con hierbas secas y sus pergaminos enrollados y protegidos con cuidado. A su lado, Pablo caminaba con pasos firmes, aunque aún marcados por el dolor reciente. No intercambiaron muchas palabras durante el trayecto inicial. El paisaje era árido, el aire seco, y el sonido de sus propios pasos sobre la tierra suelta parecía llenar todo el ambiente. Pero el silencio no era vacío. Había entre ellos una especie de acuerdo tácito, una alianza que no requería explicaciones. Al pasar junto a un grupo de viajeros descansando a orillas de un arroyo, Pablo solo sonrió y asintió. Lucas notó cómo aquellos extraños lo reconocieron de inmediato y respondieron con una reverencia discreta. «Son hermanos», dijo Pablo, «como familia. La fe nos une, incluso sin habernos visto antes». Lucas registró mentalmente esa frase, no como doctrina, sino como un hecho. Al fin y al cabo, eso era lo que hacía: observar, registrar, comprender. Horas después, llegaron a una pequeña villa enclavada entre colinas pedregosas. Allí, Pablo fue recibido con abrazos y lágrimas por un grupo de hombres y mujeres que se reunieron rápidamente en una casa sencilla. Lucas entró con él y se mantuvo apartado, observando. La sala era modesta. Suelo de barro batido, jarras de barro en las estanterías, una lámpara de aceite colgada de un gancho de hierro. Pero había algo en aquella atmósfera que lo impresionaba. Las personas no se reunían por obligación, ni parecían cautivas de una autoridad invisible. Había espontaneidad en las expresiones, sinceridad en las palabras. Una mujer habló sobre su hija enferma que mejoró tras recibir oraciones. Un joven relató cómo fue salvado de la prisión al ser escondido por un anciano de la comunidad. Lucas escuchaba. Todo con atención, como siempre lo hacía, pero algo era diferente ahora. Ya no era solo un forastero curioso. Aquellas miradas también se dirigían hacia él, como quien reconoce a alguien que, a pesar de llegar recién, ya forma parte de algo mayor. Cuando le preguntaron quién era, Pablo respondió con sencillez: «Es un médico, está escribiendo lo que ve». La respuesta generó sonrisas y palabras de bienvenida. Lucas sintió un leve malestar, no por estar allí, sino por no saber exactamente qué escribir ante algo tan vivo e intangible. Estaba acostumbrado a relatar hechos. Ahora era invitado a registrar la fe. Al atardecer, la casa se llenó aún más. Llegaron hombres con marcas de trabajo pesado en las manos, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones improvisados. Nadie parecía buscar consuelo o espectáculo. Lo que anhelaban era consuelo, dirección, quizás solo la presencia del otro. Pablo se sentó en un rincón elevado de la sala y comenzó a hablar. No predicaba como los oradores que Lucas conocía en las plazas de las ciudades. No había florituras ni técnicas de persuasión. Hablaba como quien cuenta algo vivido, como quien lleva consigo una verdad que ya no le pertenece. Habló sobre Jesús, su nacimiento humilde, sus enseñanzas, las parábolas que confundían a los sabios y tocaban a los sencillos. Habló de la cruz y de la resurrección, no como una doctrina teológica, sino como el punto central de toda su existencia. Lucas, sentado al fondo, escribía. Esta vez, no solo los hechos. Intentaba capturar las miradas, las reacciones, los silencios entre una frase y otra. Por primera vez comprendía que el milagro no era solo lo que ocurría con el cuerpo, era lo que se instalaba en el alma de las personas al oír aquellas palabras.
Durante la noche, una joven fue traída por dos hermanos mayores. Estaba pálida, con respiración entrecortada, sudando frío. Lucas se acercó de inmediato, asumiendo su función instintivamente. Examinó los ojos, el pulso, el aliento. Detectó signos claros de una infección severa. Hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Preparó una infusión de hierbas, indicó reposo, masajeó el pecho para aliviar la tos. Mientras tanto, los presentes se reunieron alrededor, orando en silencio. No hubo gritos ni imposiciones, solo oraciones murmuradas, como un manto de cuidado sobre la joven. Lucas sintió, por primera vez, que no estaba solo en ese proceso de cura, que la medicina que practicaba se volvía más eficaz cuando se unía a la compasión, a la fe y a la presencia comunitaria. Al final de la madrugada, la fiebre comenzaba a ceder. La respiración de la muchacha se hacía más profunda y tranquila. Lucas, exhausto, se recostó contra una de las paredes y cerró los ojos por unos minutos. Cuando los abrió, vio a Pablo mirándolo con una leve sonrisa. No dijeron nada, pero había un entendimiento silencioso. El médico empezaba a ver que la ciencia y la fe no tenían por qué caminar en direcciones opuestas. Podían, juntas, curar con mayor profundidad. Al día siguiente, Lucas se despertó con el sonido de cánticos suaves provenientes del patio. Algunas mujeres preparaban pan mientras niños corrían entre los olivos que rodeaban la pequeña casa. Lucas se acercó, verificó los signos vitales con precisión y, satisfecho con la mejoría, ofreció orientaciones sencillas. Hidratación, reposo, evitar la exposición al viento nocturno. Era la rutina común de un médico, pero lo que lo rodeaba era todo menos común. A su alrededor, la fe se vivía de manera práctica, como una extensión natural de lo cotidiano. No había separación entre lo espiritual y lo terrenal. Oraban mientras amasaban harina, agradecían mientras limpiaban las heridas, compartían mientras cuidaban. Lucas, que había aprendido a disociar la ciencia de lo sagrado, se veía ahora forzado a repensar esa división. Aquello no era un teatro religioso. Era una forma de vivir que resistía, incluso ante las pérdidas, la pobreza y el miedo constante a represalias, y él, que había venido a observar, comenzaba a sentirse involucrado. Más tarde, sentado con Pablo bajo la sombra de una viña, Lucas sacó a relucir una cuestión que lo había carcomido durante días. Estos relatos, las curas, los milagros, ¿no sería más sensato pensar que son solo coincidencias o reacciones emocionales extremas ante la esperanza? Esperaba un debate, quizá incluso una reprimenda. Pero Pablo solo asintió con la cabeza, como si comprendiera la raíz de la pregunta. Eres médico, Lucas. Te enseñaron a desconfiar. Eso no es un error, pero también te enseñaron a observar. Y lo estás viendo con tus propios ojos. Ahora, lo que harás con ello es otra decisión. Lucas quedó en silencio. La respuesta no le daba certeza, pero despertaba algo más raro: libertad. Libertad para seguir dudando mientras caminaba. Libertad para investigar sin tener que negar lo que no comprendía de inmediato. Y fue entonces cuando comprendió la verdadera invitación que Pablo le había hecho, no solo para viajar, sino para testimoniar con la mirada de quien busca la verdad con honestidad. Cuando regresaron a la casa, Lucas tomó sus pergaminos y escribió una frase sencilla en la parte superior de uno de los rollos, sobre aquello que muchos buscaron relatar. Era el inicio de algo que aún no sabía nombrar, pero que ya palpitaba con fuerza en su interior. El médico escéptico se estaba convirtiendo en historiador de la fe. En los días siguientes, Lucas y Pablo continuaron el
Viaje atravesando caminos irregulares, villas silenciosas y puestos de inspección romana. Lucas observaba todo. Con la misma atención que dedicaba a los cuerpos enfermos, comenzó a analizar el comportamiento de las pequeñas comunidades cristianas por las que pasaban. Eran discretas, pero vibrantes. Las casas funcionaban como lugares de culto, los patios como centros de acogida, las cocinas como áreas de compartición. Hombres y mujeres oraban juntos, compartían alimentos con pobres y forasteros, y se cuidaban mutuamente con un celo que Lucas jamás había visto entre los griegos o incluso entre los propios romanos. En una de esas villas conoció a un joven que antes era esclavo y que ahora dirigía oraciones con naturalidad y humildad. En otra, vio a una viuda alimentar a 3 huérfanos que no eran suyos, sin esperar nada a cambio. Todo esto lo registraba con minuciosidad. Nombres, expresiones faciales, sensaciones de la escena. Lucas comprendía que la fe que movía a aquellas personas no era teórica, era un modo de vida, y eso lo desconcertaba más que cualquier cura. Durante una parada en una ciudad de tamaño mediano, fueron invitados a una reunión nocturna en una casa de piedras blancas en lo alto de una colina. El anfitrión era un hombre llamado Andrónico, comerciante de lino, que organizaba encuentros discretos en su propiedad. Aquella noche, cerca de 20 personas se reunieron en el interior abafado de la casa, iluminada por lámparas de aceite y con olor a aceite quemado. Lucas se sentó en un rincón, observando en silencio. Una joven comenzó a cantar, con voz firme y serena, entonando palabras que no conocía, pero que parecían llevar un lamento y una esperanza entrelazados. Luego, Pablo tomó la palabra y habló con autoridad, recordando que seguir a Cristo era abrazar la cruz, la renuncia, la posibilidad de la prisión e incluso de la muerte. Y aún así, nadie en aquella sala mostraba miedo. Al contrario, los ojos brillaban con convicción. Lucas, acostumbrado a racionalizar todo, se sentía como ante un fuego que no consumía, sino que purificaba. Cuando Pablo concluyó, un hombre se levantó y relató un sueño que había tenido. Una voz le había dicho que su sufrimiento no era en vano. El grupo oró por él en ese mismo instante. Lucas observó atentamente cada gesto, cada palabra, cada silencio, y en medio de aquella escena simple y potente, escribió en su pergamino: «La fe, aquí, no es enseñada, es transmitida por la vida». A la mañana siguiente, Lucas caminó solo hasta un pequeño arroyo en las afueras de la ciudad. Llevaba consigo su estuche de escritura y un pedazo de pan envuelto en tela. Se sentó en una piedra plana donde el agua corría lentamente y permaneció allí durante horas, escribiendo sin prisa. Estaba reorganizando los relatos que había reunido hasta entonces, cruzando fechas, comparando nombres y comprobando la coherencia entre los testimonios. Pero, al mismo tiempo, se dejaba atravesar por aquello que no cabía en la lógica. Se preguntaba cómo relatar con precisión científica algo que trascendía los límites de la comprobación. Aún era un médico, fiel al método y a la observación, pero ya no podía separar su razón de la inquietud espiritual que crecía con cada nuevo encuentro. Al levantar la mirada, vio a una niña observándolo a lo lejos, con una mirada curiosa. Sonrió y ella se acercó. Llevaba en las manos una pequeña flor azul, que entregó sin decir nada. Lucas aceptó el regalo con un gesto y guardó la flor dentro del pergamino en el que había escrito el día anterior: «La fe es transmitida por la vida». Aquello, de algún modo, tenía sentido. Aunque no supiera explicarlo, al regresar a la villa,
encontró a Pablo conversando con un grupo de 3 hombres que planeaban partir hacia otra ciudad. La conversación era práctica: qué camino tomar, dónde encontrar hospedaje seguro, qué ciudades estaban bajo mayor vigilancia romana. Pero lo que más impresionó a Lucas fue el hecho de que Pablo trataba a todos con el mismo respeto, ya fuera un anciano de voz grave o un joven inexperto. Tras la conversación, caminaron juntos hasta un campo en las afueras, donde Pablo, con un palillo, dibujó en el suelo un mapa improvisado de la región. Lucas registró la información en sus pergaminos, anotando no solo el trayecto, sino los nombres de las iglesias domésticas a lo largo del camino. «No estamos solo viajando», dijo Pablo, «estamos conectando personas, una cadena invisible, pero inquebrantable». Aquella imagen quedó grabada en la mente de Lucas. Como médico, estaba acostumbrado a conectar síntomas con causas. Ahora conectaba vidas con historias. Vio por primera vez que su papel no era solo relatar curas o hechos extraordinarios. Era también el de coser los fragmentos de una fe en crecimiento, de registrar lo que nacía en el silencio, en lo oculto, en lo cotidiano. Y allí, de pie, en el campo seco, sintió que su misión dejaba de ser una investigación para convertirse en un legado. La siguiente parada fue en una ciudad portuaria donde la presencia romana era más intensa. Las calles eran vigiladas por soldados en turnos regulares, y cualquier reunión considerada no autorizada podía resultar en arresto inmediato. Pablo, ya familiarizado con los riesgos, organizó el encuentro con los cristianos locales de forma casi militar. Horarios divididos, entrada en pequeños grupos, códigos de seguridad discretos. Lucas quedó impresionado con la seriedad y el preparo, pero también con la serenidad de aquellos que participaban. La casa elegida era sencilla, perteneciente a un alfarero llamado Tadeo, que había perdido a un hermano en una persecución meses antes. Aún así, acogía a los hermanos con una sonrisa sincera y manos callosas. Lucas, como de costumbre, se posicionó en un rincón donde pudiera observar y registrar sin interferir. Aquella noche, algo diferente sucedió. Uno de los presentes se desmayó repentinamente en medio de la oración. El ambiente, por un momento, se llenó de pánico. Contenido, no podían hacer ruido y el riesgo de ser descubiertos aumentaba con cualquier sonido. Lucas actuó rápidamente, arrodillándose junto al hombre, evaluando sus signos vitales, aplicando un estímulo con vinagre y masajeando el pecho con movimientos firmes. Tras unos instantes, el hombre recobró la conciencia, respirando con dificultad, pero consciente. El alivio fue colectivo, pero silencioso. El grupo continuó reunido, ahora aún más atento, más unido. Pablo, al percibir el estado emocional de todos, tomó la palabra. No predicó ni explicó doctrinas, solo habló sobre perseverancia. No estamos aquí porque sea seguro, estamos aquí porque es verdad. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Lucas con una nitidez dolorosa. Por primera vez, comprendió cuánto el riesgo formaba parte de la fe de ese pueblo. No era una valentía insensata, sino una convicción tan profunda que superaba el instinto de autopreservación. Al final de la noche, antes de dispersarse, alguien entonó un cántico suave, y allí, en esa sala impregnada del olor a aceite y polvo, Lucas vio rostros marcados por la tensión y al mismo tiempo iluminados por algo que aún no sabía nombrar. Anotó el nombre de cada presente, registró la crisis, el desmayo, el procedimiento, pero también la oración y el cántico. Era como si cada fragmento fuera indispensable para comprender el todo. Más que nunca, Lucas comprendía que su misión era preservar esas memorias.
no solo por fidelidad histórica, sino porque en tiempos futuros, esos testigos silenciosos podrían ser la única prueba de que todo aquello de hecho sucedió. A la mañana siguiente, mientras el grupo se preparaba para dejar la ciudad, Lucas permaneció un tiempo a solas con Tadeo, el alfarero anfitrión de la noche anterior. Sentados en el fondo de la casa, junto a vasijas de barro recién cocidas, Tadeo contó con voz baja y firme sobre el arresto de su hermano. Lo llevaron en medio de la madrugada. Ni gritó, solo me miró y dijo: «Permanece firme». Lucas, que ya había oído innumerables relatos de pérdidas, quedó en silencio, no por falta de palabras, sino porque sabía que cualquier palabra parecería insuficiente ante tanta entrega. Tadeo continuó modelando el barro en silencio por un tiempo y luego añadió algo que quedó grabado en Lucas como una cicatriz. Él no murió en vano. Murió creyendo que esa fe puede curar hasta a quienes nos matan. Aquello lo desarmó. Hasta ese momento, Lucas se había impresionado con los milagros, los testimonios, las reuniones secretas, pero ahora veía algo aún más profundo, una entrega que trascendía la lógica, una disposición a amar incluso bajo amenaza. Volvió a escribir esa tarde, pero no con la misma postura de antes. Sus anotaciones comenzaron a cargar una reverencia mayor, un peso casi sagrado. En el trayecto hacia la siguiente villa, Lucas caminaba en silencio. No era introspección académica, era una digestión interior. Empezaba a notar que se estaba transformando a medida que registraba. Sus páginas dejaban de ser solo registros técnicos y pasaban a contener vestigios de lo que él mismo sentía: indignación por la injusticia, asombro ante la valentía de los fieles y una extraña alegría silenciosa al ver pequeños gestos de bondad entre hermanos. En cierto momento del camino, Pablo se volvió y preguntó: «¿Has escrito todo?». Lucas respondió con un leve asentimiento, pero luego preguntó algo que hacía tiempo llevaba atormentando en su garganta. ¿Cree? ¿Y si todo esto es olvidado? Pablo no vaciló. Entonces nos corresponde a nosotros no olvidar y escribir de tal forma que nadie quiera olvidar. La respuesta, tan sencilla como poderosa, cayó como una piedra en el lago interior de Lucas. No bastaba con registrar con exactitud, era necesario escribir con alma, con responsabilidad ante la eternidad, y en ese instante comprendió que no era solo un médico o un cronista. Se estaba convirtiendo en guardián de una memoria viva. Cada línea escrita, cada nombre mencionado, era un testimonio contra el olvido, y ese llamado era más exigente que cualquier función que hubiera desempeñado. Al llegar a la siguiente villa, fueron recibidos por un grupo más pequeño, más disperso. Allí, la persecución parecía más intensa. Los encuentros se realizaban en turnos, casi siempre por la noche, y el miedo se reflejaba en la mirada de los cristianos como una neblina permanente. Aún así, los hermanos insistían en reunirse. Lucas percibió que la fragilidad de esa comunidad no los hacía menos fervorosos. Al contrario, en ellos había una urgencia, una intensidad casi palpable. Uno de los líderes locales, un hombre llamado Silas, recibió a Pablo y a Lucas en su casa. Era un lugar humilde, con paredes de barro y techo improvisado con hojas de palma. En un rincón de la sala, una niña pequeña dormía envuelta en telas, tosiendo de vez en cuando. La esposa de Silas explicó que la niña tenía crisis frecuentes y que no podían tratarla por falta de acceso a médicos o hierbas. Lucas se acercó a la niña con delicadeza, observó su piel, palpó su frente, escuchó su respiración.
Luego sacó de su bolsa un pequeño puñado de hojas secas y comenzó a preparar una infusión. Mientras calentaba el agua en un recipiente de cerámica, los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. No de desesperación, sino de una gratitud silenciosa. Esa noche, reunidos en un refugio improvisado detrás de la casa, los hermanos compartieron pan y oraciones a la luz de una lámpara ahumada. Lucas observaba todo mientras mantenía la infusión cerca del calor, vigilando el punto exacto en que la mezcla liberaba su aroma medicinal. Después de administrar el preparado a la niña, se quedó junto a la familia, monitoreando sus signos. Mientras tanto, Pablo hablaba al grupo con voz baja pero firme. No usaba metáforas ni hacía promesas vanas. Hablaba de resistencia, de un amor práctico, de un reino que comenzaba en los pequeños gestos. Lucas notaba cómo aquellas palabras encontraban eco en los rostros cansados. Allí nadie buscaba explicaciones filosóficas, buscaban consuelo y de algún modo lo encontraban. Cuando la niña se durmió con la respiración más ligera, la madre sostuvo la mano de Lucas por un instante, apretándola con fuerza. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. Él no dijo nada. Solo correspondió al gesto con una mirada. En ese instante, comprendió que la medicina que practicaba adquiría otra dimensión cuando se unía a la compasión y a la esperanza. Y mientras observaba a los hermanos compartir el último pedazo de pan, Lucas hizo una anotación rápida en su pergamino. Lo que cura no es solo el remedio, es el amor con el que se entrega. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, Lucas se despertó con el sonido de los gallos y el leve crepitar de la leña en la cocina de la casa de Silas. La niña aún dormía, y su rostro, ahora con un leve tono rosado, indicaba recuperación. Lucas se levantó. Volvió a revisar sus signos y constató con satisfacción la clara mejoría del cuadro. Al salir a lavarse la cara en el arroyo cercano, vio a Pablo ya despierto, sentado sobre una piedra, escribiendo en un pequeño trozo de cuero. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. Permanecieron allí por unos minutos, solo observando el paisaje húmedo del valle que se revelaba con la luz del amanecer. Pablo fue el primero en hablar. Esa fe no depende de las condiciones. Florece incluso en tierra seca. Lucas simplemente asintió. Sabía que esa afirmación no era poética, era literal. Había visto la fe nacer en el miedo, en el luto, en la pobreza y en la enfermedad. Y ahora comenzaba a comprender que su propia fe no llegaría como una revelación repentina, sino como un cúmulo de encuentros, gestos y verdades vividas que algún día se volverían innegables. Antes de partir, Silas entregó a Lucas un pequeño frasco de aceite, hecho por las manos de su esposa. No tenemos oro, pero tenemos gratitud, y eso cura más de lo que pensamos, dijo. Lucas recibió el regalo con humildad. No estaba acostumbrado a recibir, siempre había sido quien daba, quien cuidaba, quien instruía. Pero allí, en ese intercambio sencillo, reconoció algo nuevo. Él también estaba siendo curado. Con cada ciudad, con cada rostro, con cada historia, algo en su interior se restauraba, se reorganizaba. La jornada, que comenzó con preguntas y escepticismo, ahora lo enfrentaba con una certeza silenciosa. Había más entre el cielo y la tierra de lo que su formación le había permitido ver. No era el fin de la razón, sino su expansión. La fe, comprendía ahora, no era el opuesto de la ciencia, era su continuación en terrenos más profundos. Cuando siguieron el viaje, el cielo estaba despejado y el viento traía el olor de higueras maduras. Lucas caminaba con sus pergaminos más pesados.
no por el número de anotaciones, sino por el valor que ahora otorgaba a cada uno. Ya no escribía solo para investigar, escribía y para preservar, para que un día, si la memoria de aquellos hombres y mujeres intentara ser borrada, sus historias permanecieran allí, grabadas con fidelidad, porque Él estuvo allí, Él vio, Él cuidó, Él escuchó. Lucas partió en busca de respuestas y encontró un llamado. Al registrar curas, persecuciones y encuentros reales, nos dejó algo más que un documento, nos dejó un testimonio vivo. ¿Y tú? ¿Qué harías si vieras con tus propios ojos todo lo que Lucas vio? Comenta abajo. ¿Te identificas con la duda de Lucas o con la fe de aquellos que encontró en el camino? Si esta historia te conmovió, dale like, compártela con alguien que necesite oír esto y suscríbete para seguir la próxima etapa de esta jornada. En el próximo video, acompañaremos el momento en que Lucas conoce a Pablo, el ex perseguidor que se convirtió en el mayor predicador de la fe cristiana. Hasta entonces, que tu búsqueda de la verdad sea tan intensa como la de él. Que Dios te bendiga y hasta el próximo capítulo.